Hola, espero que te encuentres muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí en tu canal, leyendo libros. En este día quiero compartir contigo un fragmento de este libro titulado Cómo escuchar la voz de Dios, escrito por Charles Stanley. Este libro consta de 131 páginas, está compuesto por 11 capítulos, en los cuales vamos a encontrar temas como eh, propósitos de Dios al comunicarse, cómo logra Dios atraer nuestra atención, cómo reconocer la voz de Dios, factores que determinan la forma en que Dios se comunica, impedimentos para escuchar a Dios, nuestra actitud mental ante lo espiritual, entre otros. Este libro está publicado por Grupo Nelson y pues quiero compartir contigo un fragmento de este libro porque creo que este es un tema que a muchos nos interesa y que en algún momento de nuestra vida se convierte en un esencial porque pues sabemos que todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay algunas etapas en las que invariablemente necesitamos tener una dirección clara hacia lo que debemos de elegir y pues qué mejor manera de saber que contamos con el cielo para que podamos acertar en todo esto. Y pues hoy voy a leerte un fragmento del capítulo 4 que habla acerca de cómo reconocer la voz de Dios. Para los que ya están familiarizados con este tema, sabemos que hay muchas maneras en las que Dios nos habla, entre las cuales, pues en primer lugar tenemos la Biblia, que conocemos como la palabra de Dios. En segundo lugar, sabemos que Él también nos habla a través de su Espíritu Santo. Él nos puede hablar a través de sueños, a través de otras personas, a través de circunstancias. Él nos puede hablar en ciertos eventos de nuestra vida, pero también es importante reconocer la voz de Dios. Y pues vamos a leer este capítulo y dice así, capítulo 4. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Con frecuencia me dicen algunos, cuando escucho a Dios, ¿cómo sé que es Él quien me habla y no otra voz? O también me dicen, le he pedido a Dios que me guíe, pero parece que oigo dos voces. ¿Cómo sé que es Dios a quien oigo y no al enemigo quien está interviniendo? ¿O será que me estoy hablando yo mismo? ¿O también es simplemente mi conciencia que juega conmigo? ¿O será que Dios está tratando de conseguir algo? Se trata de preguntas legítimas que requieren una respuesta. Resulta esencial reconocer quién es el que habla si hemos de escuchar acertadamente. Jesús aclaró en Juan capítulo 10, verso 27, que la experiencia normal del creyente consiste en escuchar a Dios acertadamente. Esta porción dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nosotros como creyentes andamos en el Espíritu, entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y que viva a través de nosotros. Tendría que resultarnos fácil distinguir si la voz que oímos proviene de Dios o de nuestra carne o del enemigo. El andar natural del creyente lleno del Espíritu y comprometido es tal que cuando Dios habla puede reconocer su voz. Algunos cristianos maduros han tenido experiencia en esto de escuchar a Dios y pueden distinguir entre la voz de Dios y otras voces. Para otros, especialmente los cristianos con poca experiencia, resulta algo más problemático. La oveja que ha sido pastoreada por un determinado pastor muchos años está mejor equipada para oír esa voz, pero esto no se aplica en el caso de la ovejita que acaba de nacer, dado que sabemos que las escrituras nos enseñan que todos los creyentes, nuevos o viejos, deberían poder discernir claramente la voz de Dios. Examinemos algunas de las pautas que nos ayudarán a determinar la mente de Dios cuando tengamos que tamizar lo que pareciera ser voces contradictorias. Número 1. Consecuente con la palabra.
La voz de Dios nunca nos va a decir que emprendamos ninguna actividad o relación que no sea consecuente con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, oigo que algunos dicen, cuando oro me siento muy culpable, me siento condenado. Imagino que Dios me está apuntando con el dedo y me resulta sumamente difícil pedirle algo. Si hemos confesado nuestros pecados, si nuestra vida está limpia hasta donde lo sepamos, y si no estamos en actitud de desobediencia, pero todavía nos sentimos culpables y condenados, entonces debemos entender que esa voz viene directamente del enemigo. Sabemos que esto es así porque Romanos capítulo 8, verso 1 nos informa que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La voz acusadora no es consecuente en absoluto con la palabra escrita de Dios. Por consiguiente, la culpa es falsa y es un dardo de condenación satánico. Si ignoramos la palabra de Dios y no la atesoramos en nuestra vida, cuando se presente el enemigo nos dejaremos engañar con toda facilidad, pues Dios jamás nos pide que hagamos nada en contradicción con su palabra. Cuanto mejor la conozcamos, tanto más fácilmente podremos reconocer su voz al hablarnos. Si consideramos necesario tomar una decisión sobre alguna relación, acudamos a la palabra de Dios y veamos lo que dice acerca de las relaciones. Si se trata de las finanzas, veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de ellas. Cualquiera sea nuestra necesidad, alguna porción de la Biblia puede ofrecernos la dirección correcta que nos hace falta. Si lo que oímos en la oración no está de acuerdo con las escrituras, entonces lo que oímos no es de Dios, es otra voz, la del enemigo y sus huestes, o la de la carne. La voz de Dios jamás incluye información alguna que pueda violar los principios de las escrituras. Número 2. Desafío a la fe. Dios siempre desafía nuestra fe. Al hacerlo, edifica nuestra relación con Él y nos ayuda a tener intimidad con Él. Cuando elevamos nuestras peticiones al Señor, deberíamos preguntarnos siempre si han de servir para desafiar nuestra fe. No toda decisión que tomemos exigirá necesariamente una gran medida de fe, pero cuando lo hagamos y no estamos seguros que la voz que oímos es la de Dios, esta pregunta ayudará a determinar el origen de la voz. Cuando Jesús estaba en la tierra, siempre andaba buscando personas que respondieran con fe. Podría haberse limitado a hablar simplemente, pero en muchos casos su voz exige un acto de fe de nuestra parte para entender lo que nos ha revelado. Número 3. Valentía. Cuando Dios habla, su voz requiere muchas veces un acto de valor de nuestra parte. Es probable que esta valentía contenida en el libro de Josué sea el mejor ejemplo que conozcamos. Josué se vio frente a la asombrosa misión de hacer pasar el río Jordán a una multitud de israelitas quejosos cuando el Señor le entregó un mensaje alentador. Josué capítulo 1, verso 1 a 9. En el espacio de esos 9 versículos, no menos de 3 veces Dios exhortó a Josué a evidenciar un espíritu de valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Josué capítulo 1, verso 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué capítulo 1, verso 7. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué capítulo 1, verso 9. Yo diría que Josué necesitaba valor para obedecer el mandato de Dios. ¿No le parece? Pensemos en lo que sería seguir los pasos de un hombre llamado Moisés. A pesar del milagroso liderazgo de Moisés, hasta él había fracasado en el intento de hacer entrar a los israelitas en la tierra prometida. Josué necesitaba bastante fortaleza espiritual para completar la tarea. No menos hoy. Nosotros nos vemos necesitados de valor interior para acometer las obras que Dios nos ha asignado. Los discípulos necesitaban valor para responder al mandato de Jesús de seguirle. Pablo necesitaba valor para predicar ante quienes lo habían odiado anteriormente. Gedeón precisaba valor para vencer a sus adversarios.
Cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende en alguna medida de que nosotros respondamos o no con un espíritu confiado y valiente. Su voz no nos llama a un discipulado tímido, sino a llevar a cabo un testimonio enérgico. 4. Considerar las consecuencias. El enemigo nos dice que debemos proceder, seguir adelante, tomar la decisión, sin preocuparnos por las consecuencias. A Dios, en cambio, le interesan y le preocupan las ramificaciones de nuestras acciones. Al mirar atrás y recorrer el camino andando en la vida, ¿cuántos, si hubiésemos considerado las consecuencias de una decisión, hubiéramos hecho la misma elección? Con seguridad que todos querríamos rectificar alguna de ellas. Si Abraham hubiese considerado las posibles consecuencias de sus relaciones con Agar, sin duda habría resistido los ruegos de Sara que le dieran un hijo con su sierva. Si David hubiese considerado la severidad de la disciplina de Dios con él por encima de sus intereses sobre Israel y Judá, habría escuchado el consejo de Joab de que cesara y desistiera del proyecto totalmente. El enemigo nos insta a comer, beber y alegrarnos, pero no añade que mañana moriremos y enfrentaremos un juicio. No es la clase de persona que nos recordará las Escrituras. El Nuevo Testamento es claro cuando considera las consecuencias de las decisiones. Cada vez que Dios habla, tiene en mente nuestro futuro y hará que cada cual se pregunte, si tomo esta decisión, ¿qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mi trabajo y con mi andar con el Señor? Dios no es simplemente el Dios del presente, Él es a la vez el Dios del mañana. 5. Consejos piadosos. Con frecuencia, Dios nos insta a procurar el consejo de otras personas. Cuando lo hace, quiere que estudiemos el estilo de vida de la persona de la cual vamos a recibir consejos. ¿Por qué ha de ir un creyente a pedirle a un incrédulo consejos que van a afectar su vida? Algunos hombres de negocio pueden estar en desacuerdo con esto, pero desafío al lector a considerar el registro espiritual, moral y de comportamiento de toda persona a la que piensa acudir en busca de consejo. La decisión que haga afectará no solamente su trabajo, sino todo su futuro y a toda su familia. Esto no quiere decir que los incrédulos no tienen sabiduría y que no pueden dar buenos consejos. No obstante, el creyente puede agregar la dimensión espiritual y el discernimiento de las Escrituras en este asunto. Algunos consejeros ofrecen consejos reñidos con las Escrituras, que llevan a la ruina y a la destrucción. Proverbios tiene mucho que decir sobre el valor de los consejos sabios. Proverbios capítulo 13, verso 10 declara que ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios capítulo 20, verso 5 ofrece esta instrucción. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Recuerdo cuando mi abuelo, que era misionero del Evangelio, me dijo un día, Charles, sea lo que fuere lo que elijas hacer en la vida, obedece siempre plenamente a Dios. Jamás he olvidado ese consejo, el cual ha constituido la columna que ha servido de apoyo para mi ministerio personal durante estas últimas 3 décadas. Siguiente, crecimiento espiritual. Dios nos informa que nos ha ordenado y predestinado para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Siendo esto así, entonces todo lo que Dios nos diga servirá para estimular nuestro crecimiento espiritual. Esto significa que nunca nos pedirá que hagamos algo o pensemos en algo que nos pueda hacer retroceder espiritualmente. Jamás nos pedirá que sigamos un curso de acción que pudiera entorpecer nuestra madurez espiritual. Una joven vino a verme y me contó que estaba saliendo con un hombre que era alcohólico y adúltero. A pesar de ello, me informó que creía que Dios le había dicho que debía casarse con él. ¿Estaba escuchando la voz de Dios? Por supuesto que no, porque un matrimonio de esa naturaleza simplemente no podría contribuir a su crecimiento espiritual. En realidad,
En la mayoría de los casos, una situación así resulta negativa para el creyente. Por último, paz. Cuando Dios habla, una de las señales más comunes es una sensación de quietud espiritual. Quizás no resulte muy tranquilo al comienzo. La verdad es que puede haber mucho conflicto y lucha, pero cuanto más escuchamos, tanto mayor es la tranquilidad y la paz que nuestro espíritu llega a experimentar. Comenzamos a poseer lo que el apóstol Pablo llamó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Se trata de una paz que nos rodea como una fortaleza y nos libra de vernos sobrecogidos de ansiedad, temor y frustración. Cuando nos inunda una paz de esa naturaleza, sabemos que hemos oído la voz de Dios y tenemos la seguridad de que trata de su propia voz. Cuando alguien me viene a ver y me explica que ha escuchado la voz de Dios sobre alguna cuestión determinada, pero al mismo tiempo parece sentirse preocupado por la situación, dudo que realmente haya escuchado hablar al Señor. Los que en realidad oyen su voz, por lo general no tratan de convencerme de que Dios les ha hablado. Sencillamente saben que la decisión venía de Él. Jamás conseguiremos que Dios nos dé paz en casos de desobediencia. Podremos creer en la mente, pero nunca lograremos creer con nuestro espíritu y ejercitar la fe. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando era niño, mi madre solía decirme, Charles, la cena estará lista a las 6 de la tarde. Quiero que estés allí. Poco después me encontraba jugando cuando llegaban las 6. De repente oía una voz que gritaba, Charles, Charles. No tenía necesidad de averiguar si se trataba de la voz de mi madre. En menos de un segundo sabía de quién era. Me había criado escuchándola. Me podrían haber llamado 1000 mamás, pero solamente la mía me llamaba por mi nombre, de modo tal que yo la obedecía. Como somos salvos, forma parte del comportamiento natural y normal saber cuándo habla Dios. Se trata de nuestro Padre que nos llama por nuestro nombre. Pues bien, estas fueron algunas formas en las que nosotros podemos reconocer la voz de Dios. Sé que puede haber otras tantas, pero creo que este libro es muy práctico, no es nada complicado. La lectura es muy amena y pues también viene acompañada de muchos testimonios para que nosotros podamos identificar la manera en la que Dios nos habla. Así que pues si tú tienes interés en adquirir este material, pues también este libro yo lo adquirí a través de Amazon. Tiene también un precio muy accesible y pues creo que es un libro básico que debemos de tener porque aunque ya tengamos tiempo en nuestro caminar con Dios, a veces se nos olvida las formas tan sencillas en las que Dios puede hablarnos y podemos estarnos perdiendo de algo muy importante o muy relevante para nuestra vida. Gracias por estar aquí una vez más y si tú conoces a alguien a quien le puede interesar este contenido, pues con toda confianza y libertad puedes compartirlo y por aquí nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.